Y atención urgente, Ecuador. Hablar con coherencia no es el fuerte del clan de Lazo. Y miren ustedes, según el canciller Manrique, tras la muerte cruzada de Dicta Lazo, en Ecuador se vive una luna de miel. Vamos a ver. Ese momento de eliminar el control al Ejecutivo y gobernar por decreto en estos meses. Antes de responder específicamente esa pregunta, déjeme compartirle a usted y a la audiencia dos números. La Asamblea tenía 6% de aceptación ciudadana, 6, un dígito. Cuando el presidente aplique el artículo 148 que está en la Constitución del Ecuador, el 80% de la gente respaldó la decisión. Porque por una conmoción política, pero por sobre todo por no dejar implementar el plan de desarrollo presentado por el gobierno y en la Secretaría de Planificación, en la cual se asigna un presupuesto para aquello, pero la Asamblea, el Legislativo, es parte fundamental de ese desarrollo, el presidente aplica este artículo. Y repito, el 80% de la población lo aplaudió, ¿verdad? Así que, entre en serio y en broma, creo que estamos viviendo una luna de miel. El primer año como ministro de Ambiente, el primer año fui 2 años y pico ministro de Ambiente, ahora canciller, pero el primer año me hicieron más de 750 requisiciones de información legal de la Asamblea. Me citaron 52 veces a comparecer. Teníamos ministros que lo citaban en el mismo día, 5 diferentes comités de la Asamblea. ¿En qué momento despacha? ¿En qué momento trabaja? ¿En qué momento desarrolla el país? Entonces estamos viviendo un momento en el que nos podemos dedicar a implementar, a desarrollar, a dar gestión, a trabajar en la oportunidad de empleo de esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo formal, lamento en decirlo, ¿verdad? Así que estamos viviendo eso. Para quienes nos escuchan, no es que el presidente puede hacer lo que quiera. En el artículo de la Constitución que hemos aplicado, dice que los decretos de ley económicos urgentes tienen que ser aprobados por la Corte Constitucional. Con asesinatos, extorsiones, inmigrantes todos los días, este señor vive su luna de miel. ¡Qué vergüenza! Este señor creo que está viviendo nada más y nada menos ecuatorianos que en otro mundo. Él vive en un mundo 5K, 3D, 4D, no sabemos. Pero que baje al Ecuador y que pise los sectores urbanos marginales donde vea cómo asesinan a la gente y cómo le detestan al señor Lazo. Por Dios, qué vergüenza lo que dice Manrique. Ese momento de eliminar el control al Ejecutivo y gobernar por decreto en estos meses. Antes de responder específicamente esa pregunta, déjeme compartirle a usted y a la audiencia dos números. La Asamblea tenía 6% de aceptación ciudadana, 6, un dígito. Cuando el presidente aplique el artículo 148 que está en la Constitución del Ecuador, el 80% de la gente respaldó la decisión. Porque por una conmoción política, pero por sobre todo por no dejar implementar el plan de desarrollo presentado por el gobierno y en la Secretaría de Planificación, en la cual se asigna un presupuesto para aquello, pero la Asamblea, el Legislativo, es parte fundamental de ese desarrollo, el presidente aplica este artículo. Y repito, el 80% de la población lo aplaudió, ¿verdad? Así que, entre en serio y en broma, creo que estamos viviendo una luna de miel. El primer año como ministro de Ambiente, el primer año fui 2 años y pico ministro de Ambiente, ahora canciller, pero el primer año me hicieron más de 750 requisiciones de información legal de la Asamblea. Me citaron 52 veces a comparecer. Teníamos ministros que lo citaban en el mismo día, 5 diferentes comités de la Asamblea. ¿En qué momento despacha? ¿En qué momento trabaja? ¿En qué momento desarrolla el país? Entonces estamos viviendo un momento en el que nos podemos dedicar a implementar, a desarrollar, a dar gestión, a trabajar en la oportunidad de empleo de esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo formal, lamento en decirlo, ¿verdad? Así que estamos viviendo eso. Para quienes nos escuchan, no es que el presidente puede hacer lo que quiera. En el artículo de la Constitución que hemos aplicado, dice que los decretos de ley económicos urgentes tienen que ser aprobados por la Corte Constitucional.